hermanos, qué gusto poder estar con ustedes compartiendo este tiempo. Es un tiempo muy especial en el cual la iglesia parece estar viviendo muchas turbulencias. Les cuento un poquito mi experiencia. Estuve 15 años pastoreando una iglesia y ahora hace 15 años que estoy pastoreando otra iglesia. Es decir, hace 30 años que estoy en el pastorado. Y he visto muchas cosas, he visto poner reyes, he visto sacar reyes, he visto la disputa entre el bando antiguo, el bando nuevo, he visto muchas cosas y bueno, ahora estamos en una iglesia en la cual comenzó de menos cero, comenzó de muy abajo porque a través de una gran división y una gran lucha espiritual, una gran lucha campal, entre bandos, la iglesia quedó devastada y bueno, el Señor obró para que, bueno, a través de los años, han pasado muchos años y podemos decir que el Señor sacó toda aquella resaca que era la que se oponía a la congregación, era era la que ponía palos en la rueda. El Señor lo fue sacando uno a uno, ha matado hermanos, ha sacado otros hermanos de una manera increíble y hoy la iglesia podemos decir que estamos gozando de un tiempo de paz, un tiempo hermoso de comunión íntima entre los hermanos. Hay un clímax de clínica en la iglesia y las almas están gozosas disfrutando la comunión con el Señor. Eh, no obstante, el Señor me ha permitido ver en el 2023-2024, el Señor me mostró algo que era una experiencia que a través de todos los años de ministerio no había podido observar. Y acá estamos, los que estamos presentes somos todos hermanos que estamos con iglesias a cargo, o por lo menos con ministerios a cargo. Estamos llevando adelante muchas tareas en lo familiar, en lo personal, en lo eclesiástico. Pero hay algo que el Señor me mostró y que era una materia que yo tenía pendiente y que me faltaba y que desde, les digo, a final del 2023 el Señor me mostró que había algo que a mí me faltaba y yo quiero, y a partir de ahí entré en esa búsqueda y les puedo asegurar que tanto el ministerio, mi vida personal, tuvo un clic y quiero compartírselo como una experiencia. No vamos a aprender teología, no vamos a aprender más que lo que Dios me mostró. Y yo quiero compartírselos porque tal vez estas cosas que estamos viviendo y experimentando nos sacan del foco y pensamos que ministrar al Señor, servir al Señor, tener grandes ministerios, estar adelante de la obra, eso es lo que nosotros tenemos que, de esa manera nosotros podemos tener comunión con el Señor. Y no es así, no es así, hermanos queridos. El tema de hoy es el llamado a la comunión. Y tal vez esto revierta nuestra situación y cambie la mente de muchos de los que estamos aquí. Quisiera hablar del llamado a la comunión con Dios, comenzando con el Salmo 27 y el versículo 4. A mí me gustaría que anoten los versículos para que después los puedan rever ustedes y que el Señor les hable a ustedes como me habló a mí. Dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí vemos a un salmista, aquí vemos un hombre de Dios. Hay alguien que sabe lo que quiere, dice una cosa, una cosa. Nosotros buscamos muchas cosas, pero dice él una cosa. Este hombre sabe lo que quiere y sabe lo que es lo más importante. Está empeñado en conseguirlo y nadie lo va a detener para alcanzarlo. Una cosa he demandado. Esto le ha pedido a Dios el salmista. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Nosotros tenemos el privilegio en este tiempo de la gracia de tener a Dios Espíritu Santo morando en nuestras vidas, cosa que este salmista no la tenía. Si este salmista quería
experimentar la presencia de Dios, tenía que ir a Jerusalén, tenía que entrar al templo y ahí se experimentaba la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba en ese lugar? Él podía contemplar la hermosura de Dios, podía inquirir en ese templo. ¿Y qué es esa hermosura? Es la presencia de Dios. Y lo que debemos nosotros buscar es eso, poder contemplar la hermosura, la vida íntima con Dios, que no es el servicio, no es el estudio de la palabra, no es estar en las actividades, eso es complemento, eso es consecuencia. Pero lo más importante es una cosa, poder tener ese tiempo de comunión con el Señor a solas, no para orar por la iglesia, no para orar por mi familia, no para orar por mí, sino para contemplar la hermosura del Señor. ¿Cuánto tiempo has tomado para mirar al Señor? Mirarle y verle a través de la Escritura, uno puede ver cosas hermosas del Señor. El Señor, David decía, cuando veo los cielos, la obra de tu mano, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Él miraba al Señor, dice, una cosa he demandado. Y si vamos al Salmo 63, versículos 1 y 2, Salmo 63, versículos 1 y 2, dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Tenemos el mismo pensamiento. El salmista iba al santuario, él iba y encontraba la presencia de Dios, apreciaba su hermosura, pero luego se iba a su casa y dormía la noche. Y cuando él se acostaba a dormir, anhelaba ese tiempo en el cual había estado en el templo apreciando la presencia de Dios, mirándolo en el santuario, cosa que nosotros lo tenemos morando en nuestra vida. ¿Y cuántas veces le miramos? ¿Cuántas veces contemplamos la hermosura de su santidad, su persona, mirarle a él como le miraba el salmista en el santuario? Él llegaba a la casa y después sentía ese vacío, sentía esa sequedad de no poder estar otra vez en el santuario para contemplar al Señor. Él, ahí en Isaías podemos acordarnos, vamos a leer Isaías 26:9, pero podemos acordarnos que cuando empieza el capítulo, allí en el capítulo 6, él puede ver el templo, puede ver al Señor y queda anodadado. Y él mismo, Isaías, va a escribir en Isaías 26:9, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. La tierra, los seres humanos que son mortales, que no conocen a Dios, están esperando de nosotros recibir la justicia, ver la justicia de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que primero mirarla en el santuario, estar en la presencia de Dios, porque después bajamos al mundo y enseñamos justicia. Así que recordemos lo que dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué esa necesidad de esa comunión íntima? Porque la tierra estaba esperando, los moradores de la tierra esperan oír justicia mía y tuya, que la recibimos de esa comunión íntima con el Señor. Damos lección de justicia en la tierra. Vamos a ver al Señor Jesús, cuál era su deseo, su pasión, cuáles eran las cosas que a él más les importaban. Dice Juan capítulo 1, versículos 35 al 40. Juan 1, 35 al 40. Dice así, el siguiente día otra vez estaba Juan, es decir, Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, Andrés y Juan el que escribe. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, es decir, Andrés y Juan, el escritor, dice, y siguieron a Jesús. Y el 38 dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid, ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él
con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús, y el otro el escritor. Ahora, qué maravilloso esto que está pasando. Juan el Bautista le dice, este es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, a este tienen que seguir. Y entonces van y lo siguen, y cuando Jesús le dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa con ustedes que me están siguiendo? Queremos ir a tu casa. ¿Para qué querían ir a su casa? Para estar con Él, para estar en esa intimidad, para tener esa comunión plena con Él, a solas. Y eso es a lo mejor lo que nos está faltando a nosotros, tener ese tiempo a solas con el Señor, lejos de la obra, lejos del ministerio, lejos de todo para estar con Él. Dice Marcos 3:13 hasta el 15, Marcos 3:13 al 15, dice así, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y el versículo 14 dice, y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Observen esto. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él, es una parte, y la I marca otra, y dice, y para enviarlos a predicar. Nosotros hacemos lo otro, nosotros salimos a la obra, hacemos la obra. Es como yo pensaba cuando meditaba en esto, ¿no? Yo trabajé 30 años en una empresa de energía eléctrica que tiene un consejo de administración, tiene ingenieros, y yo estaba a cargo de un ingeniero, pero jamás conocí al presidente. O sea, no lo conocía de vista, de pasada, sabía quién era, pero nunca me tomé un café con él, nunca lo conocí, nunca tuve una comunión con él. Sin embargo, serví fielmente 30 años para él y nunca le conocí. ¿No te parece que por ahí nos pasaría esto, servir fielmente al Señor toda la vida y nunca conocerlo, nunca tener esa comunión? Él dice que los estableció para que estuviesen con Él. Y después dice, para enviarlos a predicar. Jesús también se tomaba este tiempo para estar con Dios. Y observen lo que hacía Jesús. Dice Lucas 5, 15 y 16. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Eso habla de ministerio. Pero el versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, él hacía la obra que el Padre le mandó, pero él sabía perfectamente que eso no era el todo. Él hacía la obra en el día, pero después se iba a hacer lo que más tenía que le llenaba el alma. Y ese se retiraba a lugares desiertos y allí oraba, estaba con Dios su Padre. Y entonces, para él lo primario era esto. Lo otro era parte del ministerio que su padre le había mandado. Dice Marcos 6, 30 al 32. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, ministerio, y lo que habían enseñado. Y el versículo 31 de Marcos 6 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ellos le vinieron a contar todo el ministerio, sí, bárbaro, pero ahora llegó el tiempo para estar conmigo, porque no es que Él lo mandó que se fueran, dice, venid vosotros, Él los llamó para que estuviesen con Él solos en esa barca. Por eso en Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Estuvo con Él. Él lo que le mostró, sí, bárbaro, hicieron bárbaro todo lo que hicieron, pero ahora vamos a lo más importante. Se fue a solas con él, con sus discípulos estuvieron a solas, y ahí es donde ellos encontraron que descanso. Ahí encontraron esa paz que la turbulencia del servicio nos saca de quicio y a veces nos tiene muy exaltados y nos tiene sobreexcitados, pero necesitamos descanso. ¿Y dónde lo vamos a encontrar si no es estando a solas con Él? Así que es algo que Él les estaba mostrando. Dice Marcos 4:10 al 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿De qué está hablando? De que hay una enseñanza para el común y hay una enseñanza íntima, aparte, revelada en secreto para los que están cerca del Señor. Por eso es la importancia de estar a solas con el Señor, ese tiempo de comunión, porque allí nos va a revelar sus secretos. Dice Marcos 9, 30 y 31. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Mire el secreto que les va a contar. Dice el 31, porque enseñaba a sus discípulos en secreto, a solas, en intimidad, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. ¿Qué se habla de esto? Comunión y confidencia. Esto es maravilloso. A mí me llama la atención, poderosamente la atención, que Jesús eligió a 12 hombres. Uno estaba extremadamente lejos, que era Judas Iscariote. Después había un grupito que estaba cerca, pero había alguien que estaba pegado a Jesús. Ese conocía todos los secretos que los otros que estaban sentados a la mesa con Jesús no podían conocer. ¿Por qué? Porque Juan, el escritor, sabía lo que era más importante. Dice Juan 13, 22 al 26. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, es decir, el traidor. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, es decir, Juan el escritor. Versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro, porque estaba más lejos, dice, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, dice, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, allí le comparte el secreto. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Adán y Eva perdieron la comunión con el Señor, ¿qué fue lo que le reclamó el Señor? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué hiciste esto? No, dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esta es la pregunta que Dios me hace a mí y te hace a vos. Él viene a buscarte y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una excelente pregunta que vos tenés que responder y yo también le tengo que responder. Dios me está buscando. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión conmigo. Dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De nada sirve haber trabajado en una empresa y haber hecho el mejor servicio si no he podido tener un día de tomar un café con el dueño de la empresa. ¿No te parece que estamos en la misma situación? La vida eterna no es hacer servicio, ministrar, que eso es una cosa, un complemento. Nosotros nos centramos en eso, en lo que puedo hacer, en lo que puedo dar, en dónde sirvo, cómo sirvo. No, no. La vida eterna no es eso, eso es parte, pero dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. 2 versículos y terminamos. 1 Corintios 1:9. ¿Cómo se llama este mensaje? Llamados a la comunión, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No te dice, fuiste llamado al servicio, fuiste llamado a orar, fuiste llamado a estudiar, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pegate bien esta palabra. ¿Dónde estás tú? Él te llamó para que tengas comunión con Él. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 3:18, y esto es maravilloso, este pasaje. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, en todo lo que hemos charlado, lo cerramos acá. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que nosotros tenemos que mirarnos en el Señor. Cuando nosotros, es decir, cuando nosotros
apreciamos, miramos al Señor con ese deseo de conocerle, como decía el salmista, cuánto anhelo, una cosa he deseado, es mirar al Señor, es ver esa hermosura. Y cuando yo le miro a Él, su gloria se me traspasa, me contagia. Entonces dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, cosa que por ahí en el servicio no podemos ser transformados de servicio en servicio, sino que mirando al Señor, estando en comunión con Él, allí es donde vamos a reflejar esa gloria del Señor. Qué hermoso es este pasaje, hermanos. Lo vuelvo a leer y terminamos. Dice, por tanto, nosotros, todos los que estamos acá, todos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que el Señor nos ayude y respondamos esta pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? El Señor nos llamó primeramente, la primero es a estar en su presencia, a contemplar la hermosura de su santidad, alabarlo, adorarlo, estar con Él a solas, solamente a solas con Él. Que el Señor le bendiga, hermano.